La patria ni se vende ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importante radioemisora, que es, diríamos, en la actualidad, pues, parte de la historia del Ecuador y de la opinión pública libre, republicana y democrática. Un agradecimiento al director de la misma, quien ha demostrado siempre esta conducta de apertura, esta pluralidad de pensamiento y la garantía para que todas las corrientes de opinión de nuestra patria se expresen a través de sus ondas amigas, patrióticas y cívicas. Quisiéramos asimismo saludar a los compañeros, a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo por la colaboración en la difusión de los análisis de la realidad del Ecuador y en la sugerencia de propuestas de solución a los problemas de nuestra nación. Quisiéramos del mismo modo, en forma respetuosa, fraternal, comedida, dar un saludo a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero, y saludar también a las personas que nos escuchan a través del internet fuera del país. Quisiéramos en esta mañana realizar algunas reflexiones en torno a la realidad de nuestra patria. En primer lugar, quisiéramos reconocer que el gobierno ha ofrecido el 20% del dinero que pueda ser recuperado de lo que se han robado, de la cantidad sustraída, que mucha gente calcula que supera los 50 y hasta los 60.000 millones de dólares. No obstante, hay un dato por el cual nos hemos estado refiriendo siempre a la cantidad que da la Comisión Nacional Anticorrupción, que a través de su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres, en el mes de diciembre, en un encuentro en la ciudad de Guayaquil, el 13 de diciembre, estableció el monto del robo en 35.695 millones de dólares. Esta es la cantidad sustraída y que puede irse verificando en base a la suma de las irregularidades de los robos que se han producido en el país desde el mes de enero del año 2007. Por lo tanto, creemos que es algo que vale la pena destacar, quizás una propuesta nuestra, entregada en la Presidencia de la República el 26 de septiembre del año 2017, determinaba hasta el 10%, porque podrían haber varios denunciantes y habría que distribuir ese monto para los que contribuyan a esta recuperación positiva, objetiva, del dinero sustraído o evaporado y que le pertenece a la patria ecuatoriana. Pero bien, el gobierno ha dicho el 20%. Nosotros quisiéramos aquí hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿por qué no dar esa decisión a través de decreto ejecutivo? ¿Por qué motivo? Porque caso contrario tendría que pasar por el conocimiento de la Asamblea Nacional y ahí se van a demorar. Ustedes, compatriotas, recuerden cómo el señor presidente, desde la campaña electoral, ofreció el acuerdo con las Naciones Unidas para determinar un mecanismo, una fórmula de llegar justamente a luchar contra la corrupción con la contribución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y quisiéramos aquí hacer una reflexión, porque lo dijo el señor presidente que sería similar al acuerdo con Guatemala. Pues bien, lo hemos dicho en alguna oportunidad, Guatemala recibe la asesoría de la Comisión de esta lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas, que no le cuesta un centavo al país centroamericano. Esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, por eso sus siglas son CICIG, CI, Comisión Internacional, CI, contra la impunidad, y la G de Guatemala, la CICIG, no le cuesta un centavo a Guatemala. Los funcionarios que están allí, que son 4 o 5, pues esos los financia las Naciones Unidas. Todas las denuncias que se hacen ante la CICIG, ante la Comisión Internacional
Nacional contra la Impunidad de Guatemala se analizan a la luz de las leyes de Guatemala y se entregan a las autoridades judiciales de Guatemala. Y esta comisión ha permitido, entre otras personas, que se hallen enjuiciados y encarcelados 3 expresidentes de Guatemala. Pero a nosotros nos llama la atención que luego del ofrecimiento formal en la campaña electoral, repetida en el discurso del señor presidente en la asunción al poder, el día 24 de mayo del 2017, y ahora estamos concluyendo el mes de agosto del año 2018, no hay ningún acuerdo, no hay ningún convenio, no existe ninguna solicitud formal del Ecuador ante las Naciones Unidas. Esto es una tomadura de pelo. Esto no es actuar con seriedad. Esto además no es honrar la palabra. Y por eso hemos preguntado, ¿por qué el señor presidente de la República no puede cumplir su palabra empeñada en la campaña electoral y recordada el 24 de mayo del 2017 cuando llegó al poder? Dijo que iba a hacer el convenio con las Naciones Unidas, pero ese convenio no existe. Por eso quisiéramos nosotros expresar nuestra preocupación para que este ofrecimiento del 20%, y que significaría alrededor, recordemos, de una cantidad que supera los 7.000 millones de dólares, porque la cantidad detectada del robo es de 35.695 millones, conforme está publicado con análisis exhaustivo en Diario El Universo del día jueves 14 de diciembre del año 2017. Por lo tanto, este monto de lo robado, que equivale a un presupuesto íntegro del Estado, 35.695 millones de dólares. Recuerden ustedes, el 10% sería aproximadamente 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, el vuelto en el caso del 10% superaría los 32.000 millones. Pero el gobierno dice, vamos a dar el 20%, más allá de que la cantidad puede ser incluso desproporcionada, y nosotros incluso dijimos que podría haber un límite de 100, de 200 millones por, denunciante como tope, porque pueden haber depósitos de 5.000 o 10.000 millones de dólares. Pero esta nueva oferta del gobierno, quisiéramos que se lo cumpla. Y quisiéramos hacer una reflexión o una pregunta en voz alta. ¿Creen ustedes, compatriotas, de que no habría en el Ecuador ya la colaboración de los que manejaron los aviones presidenciales? Las personas que fueron acompañando a esos vuelos, y qué es lo que transportaron en los aviones presidenciales. ¿O creen ustedes que no habría la colaboración de funcionarios financieros, a lo mejor de la propia República Popular China, del caso de Qatar, de Bielorrusia, de cualquier país del planeta, de Singapur, de Tailandia, donde se supone que podrían haber fondos que son propiedad del fisco y del pueblo ecuatoriano? Pero este es un primer aspecto que también tendríamos que aquí subrayar y advertir a la luz de los acontecimientos de lo que hemos visto en los últimos años. Aquí nos ofrecen, pero aquí no cumplen la palabra. Lamentablemente, y hay que decirlo, ante la conciencia nacional. En segundo lugar, hay otro argumento que en los últimos días se han señalado aquí en nuestro país. ¿Cuáles son estos argumentos? Los señores del correísmo dicen, ya ven, ya están con paquetazo. Nosotros nunca nos sometimos y le impusimos paquetazos al pueblo ecuatoriano. Pero yo creo que hay que salirles al paso y demostrarles lo que ellos hicieron. Es decir, para obtener dinero, más allá de la cantidad fabulosa que manejaron, porque ellos manejaron una cantidad que supera los 450.000 millones de dólares. Solo en la suma de los presupuestos del Estado, la cantidad cifra en alrededor de 350.000 millones de dólares. Pero no hacen cuenta lo que dice el artículo 292 de la Constitución respecto a lo que tiene que ver, recordemos, con el dinero que no entra al presupuesto del Estado, pero que es
manejado por el propio gobierno nacional, es decir, por el Ejecutivo, y que fue, no lo olvidemos, gastado, administrado por el gobierno del presidente Rafael Correa. El artículo 292 de la Constitución señala que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, pero también dice allí lo siguiente, por favor presten atención, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. El presupuesto del IES ha estado todos los años entre 7.000 a 8.000 millones de dólares al año. Hagan la cuenta en 10 años. Estamos hablando casi de 70.000 millones de dólares que no están contabilizados ni sumados a lo que es el conjunto, el monto total de los presupuestos del Estado. También, con excepción de quién, de que no incluyen la banca pública, por lo tanto, el Banco del Pacífico, el Banco Nacional, el Banco de Desarrollo, el Ban Ecuador, el antiguo Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, entre otros organismos de carácter financiero. Pero además, ¿qué otro sector de la economía nacional no está en el presupuesto del Estado? Las empresas públicas. Allí está Petroecuador, allí está Petroamazonas, que solo las dos han tenido un presupuesto promedio de alrededor de 5.000 millones de dólares al año. En 10 u 11 años estamos hablando de la cantidad de 50.000 millones que tiene que sumarse a los 70.000 de la seguridad social. Pero además, allí tiene que sumarse las empresas del sector eléctrico, de telecomunicaciones, son como 138 empresas públicas. Y además, los gobiernos autónomos descentralizados. Allí no está el dinero de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales. Si sumamos todo, han manejado la cantidad de más de 450, son como 470, 490.000 millones. Pero les hacemos una rebaja. Y para el cálculo, primero, han manejado 450.000 millones de dólares que han acabado, que han consumido y que nunca han dado cuentas a nadie. No han permitido la fiscalización y el control político. A pesar que la Constitución, en el artículo 120, numeral 9, establece la obligación de ejercer la fiscalización y el control político. Y no lo han hecho los señores asambleístas, incluso deberían ser motivo de enjuiciamiento, porque ellos deberían ser sujetos a lo que determina el artículo 42, numeral primero, literal B, que establece que son autores los que no fiscalizan, los que no impiden el cometimiento de hechos irregulares, teniendo la obligación de hacerlo. E igualmente lo que determina el artículo 23, inciso segundo, del propio Código Orgánico Integral Penal, que también señala allí, de manera muy clara, de que los que deben impedir un ilícito, como sería un perjuicio, un robo, y no lo han hecho teniendo la obligación jurídica de hacerlo, ellos también cometen un delito. Esto es importante que el pueblo ecuatoriano lo recuerde. Quisiéramos, además de ello, señalar otro aspecto que nos parece fundamental, y es el siguiente, distinguidos compatriotas. Nosotros quisiéramos hacer relación al hecho de que no solamente han manejado 450.000 millones de dólares, no es solo ese problema, no es que solamente además le endeudaron al país, porque ahí hay que hacer también otra cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Recordemos que la deuda pública del Ecuador en el mes de diciembre del año 2009 era de 10.235 millones de dólares. 10.235 millones era toda la deuda. Pero ahora esa deuda ha subido sobre los 65.000 millones de dólares, de acuerdo a la comisión que nombró con toda razón la Contraloría General del Estado, donde hay personas independientes. Allí están desde el ex vicepresidente, el abogado Roldós. Allí estaban varios ex contralores, expertos como el caso de Eduardo Valencia, el caso de Pablo Dávalos y
otros analistas e investigadores de la realidad ecuatoriana. Es decir, allí está la plata, dicen, no dimos paquetazos, pero sí son cosas igual o más graves, porque el país no debería tener ahora deuda. Imagínense, 450,000 millones de dólares. Nunca ningún gobierno superó los 25, 26 dólares el barril. Durante casi 5 años estuvo el precio entre 90 y 110 dólares el barril de petróleo. El gobierno del presidente Correa, recordemos que manejó más del 60% del total de los ingresos petroleros, contabilizando a partir de las exportaciones del año de 1972. Más del 60% del dinero del petróleo lo manejó el presidente Rafael Correa. Y entonces aquí cabe preguntar, ¿pero para qué van a dar un paquetazo si tuvieron tanta plata? Pero hay un hecho igual o más grave que el que hemos comentado. ¿Cuál es? Miren, compatriotas, los impuestos en Ecuador han llegado a tal nivel que justamente cada año el Ecuador tiene el equivalente en impuestos a 65 alzas de gasolina al año. A ver, Diario Expreso de Guayaquil, del sábado 15 de marzo del 2014, en la página 3, en base a la información y documentación oficial, señalaba que se habían realizado hasta entonces 177 artículos de reformas legales relativos a tributos. Pero quisiéramos señalar que en el año 2006, el año previo a que inicie la presidencia del economista Rafael Correa, los montos de la recaudación total habían llegado a 4.672 millones de dólares. Óigame, en el año 2013 ya estaban las recaudaciones tributarias en, óigame, 12.758 millones. Pero quisiéramos recordar algo. En la década del 90, cada alza de gasolina generaba 200 millones de dólares. Por lo tanto, si solo el alza, sin hacer cuenta los 4.672 millones de dólares del año 2006, le restamos de los 12.758 millones de dólares, tendríamos 8.086 millones. Dividamos para los 200 millones de cada alza de combustibles en el gobierno de Borja o en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y allí nos encontramos nosotros, porque así pedía las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que allí habían más de 40 alzas. En el año 2013, pero en el año 2015, solo para que ustedes miren las cosas, la recaudación total de impuestos fue de 15.565 millones de dólares. 15.565 millones de dólares. El valor de las tasas y contribuciones llegaba en forma adicional a 2.095 millones de dólares. Óigame, lo que sumando las tasas más los impuestos directos, 15.565 y 2.095 millones por las tasas, sumando da 17.660 millones de dólares. 17.660 millones de dólares. Óigame, quitemos la cantidad de lo que era el monto total de los impuestos hasta el año 2006. Es decir, restemos los 4.672 millones de dólares de lo que fue toda la recaudación tributaria del año 2006. Y solo hagamos cuenta los incrementos. Eso significa que los incrementos, óigame, habían allí 12.988 millones. Dividamos para 200 millones para ver cuántas alzas de gasolina al año se han producido en el 2015. Y dividimos 12.988 millones, el incremento de los impuestos, restando lo que es del año 2006, es decir, de los 17.660, restamos la cantidad de los 4.672 millones de la recaudación del año 2006. Y solo el incremento sale 12.988 millones de dólares adicionales.
de recaudación íntegra el año 2015. Dividimos para 200 millones de cada alza del gobierno de Borja o del gobierno de Sixto Durán Ballén, y encontramos, dividiendo para 200, que eso es los 12.988 millones, para 200 a 64.94 veces. Es decir, se dieron el equivalente prácticamente a 65 paquetazos de 200 millones de dólares cada uno en alzas de gasolina. Por lo tanto, el famoso argumento de que nosotros no dimos paquetazos cae por su propio peso, porque equivalían las alzas de impuestos, solamente tomando en cuenta el año 2015, óigame, a 65 alzas de combustible de 200 millones de dólares cada uno. Pero además, la deuda pública, pues, subir de 10.235 a 65.000 millones es subir más del 600%. Y una cosa adicional, luego que tuvieron más de 450.000 millones de dólares que se gastaron, 450.000 millones. Hay analistas, yo no sé por qué, ocultan la cantidad que se esconde atrás de lo que hemos leído, el artículo 292, óigame, 292 de la Constitución de la República, donde claramente se establece el presupuesto del Estado, dice que no estarán, por eso habla con excepción de los ingresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Y casi toda esta plata manejó Alianza País, manejó el gobierno del economista Rafael Correa, sin la fiscalización y el control político de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Contraloría de la época cuando presidía el doctor Carlos Poli Fagioni y otras entidades. Esta es una argumentación que demuestra la falsedad del argumento de que nosotros no hemos dado paquetazos, y el otro argumento que está también pendiente y que tiene que ver precisamente con qué circunstancia, que tiene que ver con el hecho, compatriotas, de que el gobierno ha ofrecido el 20% y que es algo que en este momento también estamos nosotros aquí analizando. Pero quisiéramos advertir de un riesgo tremendo que existe en el Ecuador. Alguien puede decir que estamos exagerando y les vamos a demostrar que no. Hay riesgos, hay eventuales posibilidades de salir de la dolarización a raíz de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, como se llama. Esta ley, recordemos, que está vigente desde el día martes, que ya se publicó en 52 páginas en el registro oficial. Nosotros quisiéramos demostrar dónde estarían estos riesgos. A ver, si estamos con la deuda de este momento de 65.000 millones de dólares, de acuerdo a la comisión de veedores nombrada por el doctor Pablo Celi, el director de la Contraloría General del Estado. Hagamos la siguiente relación que es demostrable. El país se ha venido endeudando el último año, los últimos 14 meses, a aproximadamente 1.000 millones de dólares al mes. Estamos hablando de que aproximadamente unos 15.000 millones es la deuda nueva del nuevo gobierno. Ahora, supongamos que reducen el ritmo del endeudamiento y que solamente son 10.000 millones al año, no 12.000, 10.000 al año. En 3 años que le da luz verde para que no haya, vigencia durante 3 años del artículo 124 de la Ley Orgánica Administrativa y Financiera, que establece que la deuda del Ecuador no deberá superar el 40% del Producto Interno Bruto, límite que ya se lo pasó en el gobierno de Correa en el año 2016, pero ahora en la ley acaban de aprobar que durante 3 años, hasta el año 2021, no hay límite preciso para el endeudamiento. Pero pongamos, por lo que las circunstancias están señalando, que la deuda sea de 10.000 millones al año. Tan no hay plata, tan así es la realidad, de que por eso se está pidiendo
e incluso a intereses elevados. 10,000 millones por 3 años hasta el año 2021 significaría ¿qué cosa? 30,000 millones de dólares. Sumemos a los 65,000 millones, que es la deuda que estimó esta comisión de veedores, de colaboradores nominados por la Contraloría, y estamos hablando de 95,000 millones de dólares. Óigame, 65,000 más 30 son 30,000, o sea, de 65,000 más 30,000 son 95,000 millones de dólares. Y adicionalmente, un dato importantísimo, en el cálculo de la comisión veedora no están las cantidades del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no quieren dar la información sobre el IES, compatriotas. Entonces, ¿qué pasa aquí? El monto del IES es de alrededor de 18,400 millones. Es posible que una parte hayan pagado. Una parte dijeron como 2,500 millones que le dan papeles, pero que cobre en el año 2027. Eso pasó en el año 2015, a 12 años plazo. Supongamos que la deuda sea solo de 10,000 millones con el IES, nada más. Estamos hablando de 105,000 millones de dólares como posibilidad de deuda en perspectiva en el caso ecuatoriano. ¿Qué es esto? Eso no es un asunto extremadamente grave, pues, compatriotas. Porque si no hay dólares y no hay como por eso cubrir ni siquiera un déficit que se calcula en 8,000 millones en este año, y están pide dinero, un momento puede suceder que ya no nos quieran prestar, o nos prestan a intereses muchísimo más elevados, como pasó en Grecia, que yo pienso que es el modelo que en el Ecuador están aplicando. Y aquí quisiera hacerles la siguiente reflexión, pues. Un momento podríamos ya no tener dólares, por la deuda, por las obligaciones. Imagínense ustedes que toda la deuda del país, del Ecuador, la deuda pública, era de 10,235 millones en el año 2009, en diciembre del 2009. Pero ahora, solo para cumplir obligaciones, para pagar intereses y unas pequeñas amortizaciones, necesitamos como 11,700 millones al año. Eso está justamente en el informe de la Comisión de Veedores, donde está desde un expresidente, varios miembros de varios directores de la Contraloría y algunos investigadores económicos y sociales relevantes del Ecuador. Óigame, eso lo publicaron el 12 de abril del 2018 este año y está publicado en el diario La Hora, página A1 y página B1. Aquí les hago la siguiente reflexión, compatriotas. Si un día dicen, saben que ya no hay dólares, no podemos pagar dólares, no podemos pagar ni la deuda, pero nos podrían decir o no, sí, como una opción, como una posibilidad para el análisis, les vamos a dar este billete porque ustedes no pueden estar sin moneda, tienen que comprar el pan, tienen que comprar la leche, tienen que pagar las pensiones, tienen que hacer 1000 cosas. Les podrían o no entregar, por ejemplo, como hipótesis, una nueva moneda, un nuevo sucre por cada dólar, o un rumiñahui, o como quieran llamar esta moneda, ¿sí? Atahualpa, buena capa, como quieran. Un rumiñahui o un nuevo sucre, 1 por dólar. Óigame. Y entonces alguien tiene 10,000 o 100,000 dólares. Le dan 10,000 nuevos sucres, o 10,000 rumiñauis, o 100,000 nuevos sucres, o 100,000 nuevos rumiñauis, o digamos rumiñauis. ¿Qué pasaría? Alguien dice, bueno, tengo 100,000 rumiñauis porque tenía 100,000 dólares. O tengo 50,000 rumiñauis porque tengo 50,000 dólares. O tengo 10,000 rumiñauis o nuevos sucres porque tengo 10,000 dólares. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si el señor dice a los 8 días, a los 15 días o al mes, mejor tendré dólares? Y va a querer comprar dólares con los rumiñauis y le dicen, ¿sabe qué? Ahora vale cada dólar 2 rumiñauis. O con el paso de las semanas y los meses, dicen, ¿sabe qué? Cada dólar vale 10 rumiñauis o cada dólar vale 10 nuevos sucres. De 100,000 dólares que tenía se quedó con 10,000 dólares.
Y claro, una vez que se tiene moneda propia, en vez de endeudarse, pueden o no imprimir moneda de manera incesante como hoy pasa en Venezuela. Y nos encabalgan y nos encarrilan en una situación similar a la venezolana. Bueno, estoy haciendo una reflexión con un precedente. Cuando la gente tenía en Argentina parte del dinero en dólares, les dieron también moneda nueva de Argentina. Pero cuando quisieron recomprar luego del corralito, ya valía mucho más el dólar. Entonces, miren los riesgos que existe con esta política de endeudamiento con carta blanca. Mira, pero es que a nadie le conviene porque todo el mundo pierde con la salida de la dolarización. Permítame con todo respeto que en esta especulación o hipótesis o ejemplificación demuestre que no es así. Miren ustedes. Hay una casa que vale $6,000, pero le pueden pagar con el primer día, claro. Pero después le dirán, ¿sabe qué? Yo tengo los dólares fuera del país, por ejemplo. Tengo dólares, por cualquier motivo que no estuvo dentro del sistema bancario. Aparte que los banqueros iban a estar con los dólares. Y entonces ellos pueden cambiar o no un dólar por 2 o por 5, por 10 o por 20 sucres en perspectiva. Claro. Entonces pueden comprar 2 veces más, o 5 veces más, o 10 veces más lo que lo pueden hacer con los dólares en la mano. Es decir, alguien puede duplicar la riqueza y los bienes patrimoniales en la compra de tierras, en compra de bienes raíces, porque además no habría dólares. Miren, los grandes sectores económicos que tienen los dólares en sus manos, como el sector financiero y bancario, que nunca ha perdido nada en el caso del Ecuador, con todos los, sobre todo en los últimos 11 años que ha ganado más que nunca, porque hay un entendimiento con ellos más allá de las mentiras del discurso de las sabatinas. Yo les hago una pregunta. ¿Esos sectores económicos todopoderosos pierden o ganan con la desdolarización? El que pierde, el que desaparecen los ahorros de 1 o 2 generaciones, ese es el pueblo, pero los sectores pudientes siempre están con el recaudo y ellos son los que están manejando la economía del país junto a lo que es el llamado gobierno de la revolución ciudadana. Pues, compatriotas, lo que les estoy diciendo es una hipótesis. No digo que esto necesariamente va a pasar, pero es un riesgo. Hay que temer todo lo posible, dice un viejo pensamiento. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que estar alerta. ¿Por qué la desesperación de meternos la famosa moneda electrónica? Porque era una forma de ocultar la desaparición de los dólares. Sí, compatriotas. Y una forma de enterarse de todas las compras que hacía cualquier persona. Porque con la moneda electrónica, sí, nadie puede obviar de que se sepa que ha comprado. Si una señora que compró, o una señorita, una pastilla abortiva, o qué tipo de libro compraron, todo queda registrado. Alguien va y compra El Estado y la Revolución, o Las Venas Abiertas de América Latina, o el Menca, Mi Lucha de Hitler. En cualquier librería todo queda registrado. Y las medicinas, y absolutamente es el control total, el control de lo que se llama el gran hermano en el nuevo orden mundial. Miren, compatriotas, esto que les estoy señalando nos debe invitar a nosotros a qué cosa, a que organizadamente como pueblo nos protejamos, nos defendamos, no nos dejemos atropellar. El pueblo ecuatoriano necesita sacudirse de esta verdadera inercia, de esta neurotización a la que le han sometido de manera planificada. El pueblo no reacciona. ¿Por qué, compatriotas? Porque están utilizando los mismos métodos de control y dominio social y político que se utiliza en otras partes del mundo, y que además en el Ecuador también, como han hecho ya con 57, 58 países, están en la misma línea, compatriotas. Miren ustedes por qué, cómo le van al pueblo para que no tenga la posibilidad de hacer las reflexiones, ni los análisis, ni llegar a la información que se da en este programa, en esta importantísima radio que no al acaso le llaman la gigante del Pacífico.
Miren ustedes lo trascendente que es que también analicemos por qué la gente no reacciona. Hay un proceso de neurotización social, de inestabilidad emocional masiva planificada y que tiene la experiencia de otros países. En el Ecuador están aplicando ahora como laboratorio social las políticas ya implementadas en Grecia y también en el campo de lo que es la represión interna, vamos hacia la mexicanización, que han sido experimentadas en otros países y que son parte de la globalización. Miren ustedes, díganme si lo que les voy a señalar es o no es cierto. Miren, compatriotas, primero, ¿existe o no en el Ecuador inestabilidad laboral tremenda? Según las investigaciones y los datos y los análisis y las muestras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, en el Ecuador existen 700 aspirantes por cada puesto laboral que se convoca. 700 personas. Miren, solo el 39% de la población económicamente tiene trabajo permanente. El 39%. El 61% no está con trabajo ni permanente ni ocasional. No tienen estabilidad laboral. Es una población económica potencialmente activa que no está siendo utilizada. Hay más de 3.900.000 personas que están en la absoluta desocupación o están subocupados. La gente está todo el tiempo preocupada por conseguir el pan del día, cómo proteger a su familia, cómo cuidar a sus vástagos, qué es el futuro de cada uno de los miembros de esa unidad familiar. Al no existir trabajo, existe ausencia de ingresos. Cómo se paga la luz, el teléfono, el agua, el arriendo, el transporte, el bus, cómo se consigue la comida. Existe desesperación por sobrevivir. Se multiplica por la desocupación, la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. La delincuencia, ¿por qué? Porque ante la ausencia de ingresos familiares, mucha gente entra pues un día, jueves, viernes, va a la salida de la discoteca con el cuchillo del pan. No es que tenemos un ADN distinto a la gente de Suecia o de Finlandia o de Noruega o de Suiza, no. La diferencia es que allá tienen trabajo, tienen estabilidad laboral, tienen formas de proteger a su familia y tienen garantía de estabilidad en el trabajo. Aquí no, nada. ¿Por qué la prostitución? Está demostrado científicamente el perfil de las personas que se dedican a esta actividad. Y ahí está, cargas familiares, abandono del jefe de hogar, la necesidad de sobrevivir como sea. Y en el caso de mujeres no siempre entran a la delincuencia y entran a esta práctica también que la gente tiene que analizar con objetividad. Otros huyen de la realidad que les angustia, que les desespera, más aún si tienen acoso dentro de su hogar y se van por el campo del alcoholismo, que es una enfermedad, que es una forma de evitar tener conciencia del dolor que les aflige. Pero además, existe angustia por sobrevivir, pues de toda la población. Cada hora puede significar la posibilidad de conseguir o no el pan o el desayuno de una familia. Han angustiado al pueblo, están destruyendo, dividiendo, desprestigiando además a todas las organizaciones gremiales, sindicales, campesinas, indígenas, magisteriales, estudiantiles, para evitar que se expresen con la fuerza social e histórica de la organización. No quieren que existan las formas de reivindicación social. Existe el acoso a gremios profesionales de manera direccionada, medidas contra los médicos, medidas contra los abogados, contra todos los grupos de carácter gremial, y en el caso de los médicos incluso quieren imponerles el Código Orgánico de la Salud, que es una réplica al de México, en el que hay como 30 artículos que les ponen multas de 4 a 30 salarios básicos de multa a los médicos. Señores médicos, sacúdanse, pidan leer el Código Orgánico de la Salud, que es una réplica del mexicano. Por favor, tomen conciencia, no se dejen atropellar. Si ustedes no hacen nada como organización, como gremios, ¿quién les va a venir a ayudar? ¿Vendrán a una legión de querubines o serafines? ¿Vendrán las almas del purgatorio a auxiliarles? No.
ustedes tienen que integrarse a la lucha general del pueblo ecuatoriano para sobrevivir colectivamente. Miren, las prioridades de los grandes grupos sociales están enfocados por cada uno de los miembros de estos grupos sociales por defender el agua, las tierras, la integridad organizativa, esquivando los juicios y la persecución judicial de sus dirigentes. ¿En dónde está la pelea del movimiento indígena y campesino este rato? Luchando para que no les quiten las tierras, para que no destruyan las fuentes de agua. Cada explotación minera destruye no menos de 1000 fuentes de agua, pues aparte de que contaminarían en perspectiva las aguas freáticas o subterráneas. Donde se explota el oro, tiene que utilizar ¿qué cosa? El cianuro y el mercurio. En toda explotación metálica, como el caso del cobre, existe cadmio, existe arsénico. Revisemos los textos escritos por el propio Papa Francisco y vamos a encontrar lo que les estoy comentando. Por razones de tiempo, no voy a leer hoy lo que dice el Papa sobre la minería. Pero yo quisiera además que recordemos cómo hay el ataque sistemático a las capas medias, cómo les mantienen en condiciones de acoso, de despido, de destrucción social permanente. Miren, a los maestros se les extenúa con jornadas de 40 horas. En Estados Unidos son de 20 a 22 horas, a 24 horas máximo en el caso de países igualmente como Suecia, como Noruega, como Finlandia, como Dinamarca. Allí dice que está la mejor educación del mundo en Finlandia. Y los niños entran a la escuela a los 7, 8, 9 años. Aquí les meten a los 3, 4 años porque quieren además prácticamente domesticarlos, disciplinarlos, someterlos a condiciones que no aceptan los países nórdicos. Los maestros, óigame, las aulas en muchas no tienen más de 20, 25 alumnos y en otros países 15 alumnos. Y hay 2, 3 maestros por paralelo. Y allá el desarrollo del coeficiente intelectual se lo hace a través del arte, de la pintura, de la escultura y sobre todo de la música. Aquí no, aquí todo está al revés. Maestros con jornadas de 40 horas, sujetos a una tramitología pero interminable, extenuante, con obligaciones administrativas absurdas que nadie lee, con un bullying laboral insoportable para que no dispongan de tiempo ni para leer, peor para realizar actividades gremiales. Han desaparecido la estabilidad laboral para los maestros y trabajadores de la educación. Está atacada en forma permanente e ilegalizada su entidad gremial histórica, como ha sido la Unión Nacional de Educadores. Nunca ha existido un ministro de Educación que haya estado vinculado a la UNE, como aquí han querido acusarle de que la educación está mal, porque los maestros fiscales han manejado la educación. Miren, con todo el comedimiento, con el respeto que merece cada persona, me voy a permitir enumerar incluso los nombres de algunos señores ministros de Educación. Díganme ustedes, ¿el doctor Vladimiro Álvarez Grau ha sido de la UNE? ¿El doctor Ernesto Albán Gómez ha sido de la UNE? ¿Claudio Malo González ha sido de la UNE? ¿Mario Jaramillo Paredes ha sido de la UNE? ¿Juan Cordero Íñiguez ha sido de la UNE? ¿El arquitecto Vera Rata ha sido miembro de la UNE? ¿Roberto Pazley ha sido de la UNE? ¿Roberto Hanse ha sido de la UNE? ¿Raúl Vallejo Corral ha sido de la UNE? ¿Augusto Espinosa? Pero ¿quién más adversario de los maestros agremiados? El mismo actual ministro Falconi. Yo les pregunto, compatriotas, ¿quién ha sido parte de la Unión Nacional de Educadores? Ninguno. Pero ellos son los que han manejado el nivel educativo. Ellos han direccionado los contenidos de la enseñanza, pues. Entonces no les echen la culpa a los maestros, por favor. Aquí defendamos la verdad, precisemos las cosas. A todo el sistema educativo, sobre todo al sector estudiantil, se los acosa, incluso con algo que fomentó el gobierno de la Revolución Ciudadana, el microtráfico, el acoso a los jóvenes, a los niños de las escuelas. Padres de familia viven angustiados, sin reposo, sin descanso, por el angustia de que sus hijos sean víctimas de la drogadicción, de la que existe pues un microtráfico que el propio expresidente sacó como a 7.500
consuman 10 gramos de ciertas drogas, 2 gramos de otras drogas, para que hagan 10, 20, 30 viajes, los que estaban dedicados a la comercialización y al consumo intensivo. Compañero Diego, ecuatoriana. Compañero Lo que ha Diego. hecho la llamada Revolución Ciudadana ha sido destruir. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos. Nos han hecho señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Por favor, rogamos a usted lo despida. Bien. Nos habría gustado tocar el tema de la juventud que no tiene estudio ni trabajo. De cómo hay 1.200.000 jóvenes que no están en las universidades y no trabajan. Nos habría gustado abordar otros temas, pero el tiempo, si ya nos solicitan que concluyamos el análisis, tenemos que hacerlo. Dejemos para otro programa la destrucción y el asalto a la seguridad social, la incertidumbre de los jubilados y los trabajadores, y de por qué la gente no reacciona como debería, porque está desesperada en sobrevivir. Han destruido las formas de reivindicación colectiva, han propiciado el individualismo, el egoísmo, el sálvese quien puede. Quisiéramos agradecer al señor director de esta radio. Nos habría gustado incluso leer cuáles son las empresas y monopolios y con qué cantidad de plata se benefician de una exoneración de 2.600 millones de exoneraciones, de cómo el pueblo ecuatoriano es víctima de una política en la que hay, diríamos, hasta una especie de concertación para proteger al expresidente Correa. No hay un solo juicio de peculado que se mueva, nada absolutamente. Le están habilitando para que sea candidato en el año 2021. Estamos además, compatriotas, tenemos que meditar en el Ecuador. La plata no tiene el Estado, está pidiendo, está desesperado por conseguir dinero. El Estado tiene los que se llevaron la plata y a los que este gobierno en realidad pues hay que preguntar qué están haciendo. Los jueces son los mismos del correísmo, los fiscales son de la época de Galo Chiriboga, las leyes son del propio Correa. Compatriotas, no nos dejemos engañar, pero debemos concluir aquí el programa agradeciendo a los miembros de este medio de comunicación, a los distinguidos radio oyentes que acompañan justamente en los diálogos de los días domingos, y recordar lo que decía el Libertador para concluir. El Libertador Simón Bolívar, que un pueblo ignorante que no conoce la realidad es instrumento ciego de su propia destrucción, que la ambición, la intriga abusan de la credulidad e inexperiencia de los hombres ajenos a todo conocimiento político, que adoptan como realidades lo que son puras ilusiones, toman a la licencia por libertad e incluso caen en actos de traición pensando que definen al patriotismo, y que, claro, si un día ese pueblo alcanza su libertad, pronto vuelve a perderla. Y por eso nos llamaba Bolívar y decía: no seamos más tiempo la burla de estos miserables que solo son superiores a nosotros de maldad, en tanto que no nos exceden en valor. Si ellos nos parecen grandes, es porque estamos arrodillados. Hermanos del Ecuador, la patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. Viva un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Dios mediante, seguiremos en el análisis de la realidad ecuatoriana el próximo día domingo. Muchísimas gracias. Buenos días.